Respira hondo y cierra los ojos. A tu alrededor, el silencio de la noche se expande, como el propio universo. Pero, ¿y si te dijera que hay algo en ese universo que no debería existir? Un planeta, que es más antiguo que todo lo que conocemos, más antiguo que las primeras estrellas, que las primeras galaxias, más antiguo que el propio Big Bang. No intentes resolver el enigma, solo déjate llevar. Esta noche no vamos a luchar contra la paradoja, vamos a dormir con ella. Esta es la historia del planeta Matusalén, una conferencia para encontrar la calma en lo imposible. Para entender lo imposible, primero debemos recordar lo que creemos posible. Nuestra historia del cosmos comienza con un punto, un instante de luz y calor infinitos, hace unos 13.800 millones de años. Es el Big Bang. A partir de esa singularidad, el tiempo y el espacio comenzaron su danza. La materia se formó, se enfrió, se agrupó. Nacieron las primeras estrellas, gigantes azules y efímeras, y de sus cenizas, de sus elementos pesados, se formaron los planetas. Es una historia ordenada, lógica, una cuna cósmica donde todo tiene su lugar y su tiempo. Los planetas, por definición, son más jóvenes que sus estrellas, y las estrellas más jóvenes que el universo que las contiene. Esta es la regla, el pilar de nuestra comprensión. Pero toda gran historia necesita una excepción. Respira hondo. Deja que el aire llene tus pulmones, como una marea suave y silenciosa. Ahora, suéltalo despacio, muy despacio. Imagina frente a ti el cielo nocturno, no un cielo cualquiera, sino el más profundo que puedas concebir. Un manto de terciopelo oscuro, un océano de tinta quieta, donde el silencio es absoluto. Subtítulo: El lienzo del cosmos. Sobre ese lienzo, esparcidas, están las estrellas. No las veas como simples puntos de luz. No lo son. Imagina que son polvo de diamantes, o las brasas lejanas de fuegos primordiales, cada una, un sol, un faro en la inmensidad, un susurro de calor a millones de años luz. Siente la distancia, el espacio que te separa de ellas, un abismo de quietud, un vacío que es, en realidad, un todo. La luz que ahora mismo llega a tus ojos emprendió su viaje hace mucho tiempo, mucho antes de que tú existieras, antes de que existieran las ciudades, los reinos, las historias. Subtítulo: Ecos de un tiempo olvidado. Estás mirando el pasado, directamente a los ojos del tiempo. El universo te está mostrando sus recuerdos. Cada estrella es una palabra antigua, una sílaba en un poema que nunca termina de escribirse. Y nosotros, aquí, somos lectores, intérpretes de esa luz ancestral. Ahora, conecta con tu respiración. Siente cómo se acompasa con ese ritmo cósmico. Inhala, y atraes la calma infinita del espacio. Exhala, y liberas el peso del día, las preocupaciones. Tu pecho sube y baja, como un planeta en su órbita, constante, sereno, predecible. Subtítulo: La respiración del universo. No somos ajenos a este espectáculo, somos parte de él. Nuestros átomos nacieron en el corazón de una de esas estrellas. Somos polvo de estrellas que aprendió a soñar, a mirar hacia arriba y a preguntarse. Y esta noche vamos a dejar que ese sueño nos guíe. Vamos a soltar las amarras de lo conocido, de lo lógico, de lo posible. Tu mente es una nave silenciosa, tu conciencia, el piloto, y el océano que vamos a navegar es el tiempo mismo. Subtítulo: Un viaje más allá de la luz. Confía, déjate llevar por esta corriente suave, flota con nosotros. Vamos a un lugar donde las historias que conocemos se desvanecen, donde las reglas de la creación se doblan. Vamos hacia el corazón de un misterio, un secreto guardado en la oscuridad, un lugar donde lo imposible susurra su verdad y nos invita a escuchar, a descansar y a entender. Para entender lo imposible,
Primero debemos desaprender el tiempo que conoces, el tic-tac del reloj en la pared, el sol que sube y baja, el latido de tu propio corazón. Subtítulo: El pulso humano. Es un tiempo personal, urgente, un hilo que se desenrolla desde el nacimiento hasta el final. Medimos nuestras vidas en estos fragmentos, en cumpleaños, en estaciones, en recuerdos que brillan como pequeñas joyas en ese hilo. Nuestra historia, la historia de todos nosotros, está tejida con estos momentos. Es una tela hermosa, pero increíblemente breve, un parpadeo en la oscuridad. Ahora, respira hondo y olvida ese tiempo, porque el universo no lleva reloj, las estrellas no cuentan los años, las galaxias no sienten la prisa de los segundos. Subtítulo: La respiración de las estrellas. El cosmos respira en una escala diferente. Su pulso es lento, profundo, majestuoso. Para sentirlo, imagina el tiempo no como un hilo, sino como un río cósmico. No es un arroyo de montaña, rápido y ruidoso. No. Imagina una corriente abisal, tan ancha como el vacío y tan profunda que la luz se pierde en ella. Fluye en un silencio absoluto. Su movimiento es tan lento, tan deliberado, que parece un lago de cristal negro. Subtítulo: Un río de eternidad. Nosotros, con nuestras vidas y nuestras historias, apenas existimos en su superficie. Somos la espuma efímera que se forma en la orilla, un instante de brillo antes de disolvernos de nuevo en el agua. Nuestra civilización entera, desde la primera chispa de fuego hasta las constelaciones de nuestras ciudades nocturnas, es solo una pequeña onda, una perturbación que se expande por un momento y luego se desvanece, sin dejar rastro en la inmensa corriente. En el lecho de ese río, las cosas son diferentes. Allí, el tiempo es denso, pesado. Una estrella no es un parpadeo, es una roca sólida, un canto rodado que siente el fluir de millones de años como una caricia constante que la pule. El nacimiento de una estrella no es un evento, es un lento despertar que dura más que toda la historia humana. Y su muerte es como una brasa que se enfría a lo largo de eones, tiñendo el agua a su alrededor con colores que no veremos jamás. ¿Y las galaxias? Ellas no son rocas en el río. Las galaxias son las propias orillas. Son el paisaje que el tiempo esculpe con la pereza de los continentes. El giro de un brazo espiral es un movimiento que abarca eras geológicas. Nosotros medimos el universo con nuestro pulso, pero el universo late con la respiración de la eternidad. Un solo aliento por cada edad del mundo. Y es en ese río profundo, en ese tiempo sin tiempo, donde nuestra historia comienza, en un lugar que no debería existir. En una era antes de que el propio río comenzara a fluir. Y ahora, acompáñame. Vamos a buscar algo. Imagina que enfocamos nuestro telescopio, que ajustamos la lente con una suavidad infinita. No buscamos un faro en la noche, no buscamos las joyas azules y jóvenes del cielo. Buscamos una luz distinta, una luz que recuerda. Nuestra mirada viaja, atraviesa el terciopelo oscuro, se desliza hacia la constelación de Libra. Subtítulo: En la constelación de Libra, la balanza cósmica. Un lugar de equilibrio y de tiempo suspendido. Entre estrellas más brillantes, más ruidosas, más impacientes, hay un punto de luz, un temblor casi imperceptible, como el último suspiro de una vela, y allí, casi oculta, palpitando con la calma de lo eterno, la encontramos. Su nombre es un código, una dirección en el mapa del cielo. Subtítulo: HE de 140.283, un número en un vasto archivo de estrellas, pero nosotros la llamaremos por su esencia, por lo que representa. Es una anciana venerable. La matriarca de la noche. Subtítulo: Una estrella subgigante.
Su luz no grita, susurra. Es un hilo de plata tembloroso en la oscuridad, una brasa antigua que se niega a extinguirse, un recuerdo que aún respira. Las otras estrellas a su alrededor son jóvenes, adolescentes cósmicas, arden con furia y presumen de su fuego. Pero ella es distinta. Su brillo es la pátina de la edad. A través del ocular vemos su piel estelar. Es una piel casi pura, pobre en metales. Subtítulo: pobre en elementos pesados, como si se hubiera formado antes de todo, antes de que el universo tuviera riquezas para regalar, antes de que las primeras forjas estelares cocinaran el oro y el hierro. Es la memoria hecha luz. La abuela de nuestro vecindario galáctico, sentada en el porche del cosmos, imagina su soledad, imagina su perspectiva. Ha observado cómo nacen y mueren generaciones de estrellas a su alrededor, como flores en un jardín efímero. Ella ya estaba aquí, siempre, o eso parece. Hemos contemplado a Matusalén, su luz antigua, su soledad de eones, un faro encendido antes del propio amanecer del tiempo, un peregrino solitario cruzando el firmamento. O eso creíamos, porque en el corazón de esa luz tan pura, en el ritmo constante de su viaje, se ocultaba un secreto, un susurro en el silencio. Imagina que escuchas una canción, una melodía simple, perfecta, que ha sonado durante miles de millones de años. Ahora, acércate. Escucha con atención, tan cerca que puedas sentir su vibración. ¿Lo notas? Hay una nota que tiembla, un pulso casi imperceptible, una pequeña vacilación en el compás eterno del universo. Eso es lo que nosotros sentimos. Los ojos de la ciencia se convirtieron en oídos, y escucharon el latido de esta estrella. Latía con la fuerza de la creación, pero no latía sola. Su movimiento no era recto, no era el de un viajero solitario, era un baile, el compañero invisible. Imagina una danza en la más absoluta oscuridad. Solo ves a uno de los bailarines. Se mueve, gira, se inclina, y tú ves su cuerpo trazar arcos en el vacío. Pero sus movimientos no tienen sentido. Parece luchar contra una fuerza que no está ahí. Se inclina hacia atrás, como si alguien tirara de su mano. Avanza, como si fuera empujado por una presencia invisible. No está solo. Está bailando con una sombra. La estrella Matusalén, nuestra anciana del cosmos, baila. Danza un vals lento y gravitacional, con un compañero que no podemos ver, un compañero fantasma, el eco de un planeta. Ese tirón sutil, esa mano invisible que guía su danza cósmica, es el peso de un mundo, un planeta. No lo hemos visto. No refleja luz que podamos capturar. Es un espectro en la noche, un secreto susurrado de una estrella a otra. Lo conocemos solo por su influencia, por el modo en que hace temblar a su sol, como un eco en un valle profundo. No ves la voz, pero sientes su presencia en la vibración del aire. Este mundo es un eco, un susurro gravitacional. Le hemos dado un nombre, una etiqueta para nombrar lo invisible. HD 140.283b. Un nombre técnico para un fantasma. Un mundo que orbita a una estrella imposible. Un planeta nacido del primer aliento del universo. Un mundo que no debería existir, y que, sin embargo, está ahí, tirando suavemente de los hilos del espacio, haciendo bailar a su anciano sol. El primer secreto ha sido revelado. La soledad de Matusalén era una ilusión. Hay compañía en esa vejez imposible. Pero esta revelación no es una respuesta. Es el comienzo de una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es este mundo fantasma? ¿De qué está hecho un planeta que es más antiguo que el propio tiempo? ¿Y si su sol es un milagro? ¿Qué clase de misterio es su compañero silencioso? ¿Cómo nombrar lo innombrable? ¿Qué palabra humana, qué concepto nacido en este pequeño mundo azul puede contener una edad que desafía a la propia creación?
Buscamos en nuestros mitos, en nuestras leyendas más profundas, en las historias que susurramos sobre los límites de la vida, y allí encontramos un nombre que es casi un sinónimo del tiempo mismo. Nosotros lo llamamos Matusalén. Matusalén. Imagina ese sonido. Matusalén. Un nombre que resuena en historias antiguas, un eco de textos sagrados. En la tradición bíblica, Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo, el hombre que rozó los 1000 años, una vida tan larga que se convirtió en leyenda, el hombre más longevo, un patriarca que vio pasar generaciones enteras, un símbolo de la vida extendida hasta sus límites más inverosímiles, una anomalía en el registro del tiempo humano. Y así, como su homónimo terrestre, este planeta es un superviviente, un testigo silencioso, un guardián de secretos que ni siquiera las estrellas más viejas recuerdan, un testigo del tiempo. El nombre no es una simple etiqueta, no es una designación fría y científica, es una confesión, nuestra confesión de asombro. Es el reconocimiento de que estamos ante un misterio que nos supera, un abuelo cósmico, un ancestro del universo mismo, el abuelo del cosmos. Darle este nombre fue nuestra única forma de expresar reverencia, de admitir que su existencia reescribe todo lo que creíamos saber. Matusalén, el planeta que lleva en su núcleo el peso de una edad imposible, el planeta que nos obliga a preguntarnos ¿qué había antes del principio? Una pregunta que ahora mismo intentaremos sentir juntos. Música suave y etérea de fondo. Pero, ¿cómo se le pregunta su edad a una estrella? No podemos viajar hasta ella. No podemos tomar una muestra de su fuego. ¿Cómo desciframos el tiempo, escrito en un lenguaje de luz? Imagina que cada estrella es un árbol inmenso y solitario, flotando en el bosque oscuro del universo. Nosotros, desde la lejanía, aprendimos a leer sus anillos, los anillos del tiempo cósmico. No son anillos de madera, claro, son huellas sutiles, ecos en su luz. Para leerlos, los astrónomos se fijan en dos cosas, dos secretos que la estrella susurra a través del vacío. El primer secreto es su brillo, su luminosidad. Piensa en ello como el vigor del árbol. Una estrella joven arde con una fuerza específica, un fuego blanco y puro. Una estrella en su mediana edad, como nuestro Sol, tiene un brillo estable, constante, predecible. Es un faro sereno en la noche, pero a medida que una estrella envejece, su corazón cambia. El combustible en su núcleo se consume lentamente, y su brillo, su pulso de luz, se altera. Se vuelve más tenue, o a veces se expande en un último suspiro rojizo. Observando su brillo actual, su temperatura, su tamaño, podemos saber en qué etapa de su vida se encuentra. Es como mirar un árbol y saber si es un brote joven o un anciano de corteza agrietada. La luz es la biografía de su presente, pero eso solo nos dice su edad relativa, su madurez. No nos dice cuándo fue plantada esa semilla de fuego. Para eso, necesitamos el segundo secreto, el más profundo, el más revelador. Su composición química, su ADN cósmico. Regresemos a nuestro árbol. Los anillos de un árbol no solo marcan los años, también absorben la esencia de la tierra donde crecen. Si la tierra es rica en ciertos minerales, esos minerales quedarán atrapados en su madera, para siempre. Una memoria química del suelo que lo nutrió. El universo también tiene un suelo. Son las nubes de gas y polvo, las nebulosas donde nacen las estrellas. Y ese suelo ha cambiado con el tiempo. Imagina el universo recién nacido. Era un lugar increíblemente simple, un lienzo casi en blanco. Solo había hidrógeno, un poco de helio, nada más. Los elementos más ligeros, los ladrillos fundamentales, las primeras estrellas que nacieron,
se formaron de este material puro, primitivo. Eran árboles creciendo en un suelo virgen. En su interior no había casi nada más que hidrógeno y helio. Pero las estrellas son alquimistas. En sus corazones ardientes, fusionan elementos ligeros para crear otros más pesados. Crean carbono, oxígeno, hierro, todos los elementos que nos forman a nosotros. Y cuando esas primeras estrellas morían, a menudo en explosiones titánicas, sembraban el universo con estos nuevos tesoros, como un árbol que al caer enriquece la Tierra para la siguiente generación. Cada supernova era una siembra. La siguiente generación de estrellas nació de un suelo cósmico ya enriquecido. En su composición ya tenían trazas de carbono, de oxígeno, de hierro, y al morir enriquecieron el cosmos aún más. Así, generación tras generación, el universo se fue llenando de lo que los astrónomos llaman metales, que para ellos es cualquier cosa más pesada que el helio. El suelo cósmico se volvió más y más fértil, más complejo. Entonces, el método es de una belleza aplastante. Para saber de qué generación es una estrella, miramos su luz. La descomponemos en sus colores, como un prisma, y en ese arco iris aparecen unas líneas oscuras, un código de barras cósmico. Esas líneas nos dicen exactamente de qué está hecha la estrella. Nos revelan la composición del suelo del que nació. Una estrella joven, como nuestro Sol, tendrá muchas de esas líneas, una firma química rica y compleja. Es un árbol crecido en tierra fértil. Una estrella de tercera o cuarta generación, pero una estrella muy, muy antigua. Una de las primeras será asombrosamente pura. Su luz nos mostrará un espectro limpio, casi sin metales, la prueba irrefutable de que nació en un tiempo remoto, un tiempo en que el universo era joven y simple, un testigo del amanecer, y eso fue lo que encontraron al mirar a Matusalén. Combinaron los dos secretos. Su brillo les dijo que estaba en las últimas etapas de su vida, un anciano a punto de extinguirse, y su composición química, su código de barras de luz, era casi un lienzo en blanco. Estaba increíblemente vacía de metales. Era una reliquia, una estrella de primera o segunda generación, un fantasma del universo primitivo. Juntaron las piezas, el brillo de un anciano, el ADN de un universo recién nacido, y al leer su historia completa, al contar los anillos de ese árbol cósmico, los astrónomos encontraron un capítulo. Un capítulo que no debería existir. Y ahora, volvemos a la estrella. Nos acercamos a ella, con instrumentos que son extensiones de nuestros sentidos. Los astrónomos se convierten en arqueólogos de la luz. Leen la composición de Matusalén, como quien descifra un manuscrito antiguo, una carta escrita con fuego y tiempo, y en esa carta encuentran su secreto, su verdadera identidad. Matusalén pertenece a una estirpe olvidada, una generación de estrellas casi extinta. Los científicos la llaman Población 2. Es un nombre técnico, pero detrás de él se esconde una poesía cósmica. Imagina por un momento el universo recién nacido. Las primeras estrellas que existieron eran gigantes colosales, hechos solo de los dos elementos más puros, hidrógeno y helio, el aliento original de la creación. Ellas fueron las primeras forjas del cosmos. En sus corazones ardientes crearon todo lo demás, el carbono de tu piel, el hierro de tu sangre. Los llamamos metales. Y cuando estas estrellas murieron en explosiones titánicas, esparcieron sus creaciones por el vacío, como un jardinero que siembra un campo estéril. Matusalén nació justo después, en un universo que apenas empezaba a enriquecerse. Fue una de las primeras flores en ese jardín cósmico. Por eso, su composición es tan especial. Es una estrella increíblemente pura.
extremadamente pobre en metales. Su luz nos cuenta que apenas tiene elementos pesados. Su alma estelar está tejida casi por completo con los hilos originales del universo. Es un eco directo del Big Bang, una voz que recuerda la infancia del tiempo. Las estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, son ricas en metales. Han heredado los tesoros de incontables generaciones de estrellas que vivieron y murieron antes que ellas. Son el resultado de una larga historia de creación. Pero Matusalén no. Ella es el principio de esa historia. Es como encontrar una gota de agua del primer océano del mundo. Pura, prístina. Su pobreza en metales no es una carencia. Es su linaje. Es la prueba de su increíble antigüedad. Una firma que la delata como una auténtica superviviente. Una reliquia de un universo mucho más joven. Mucho más simple. Un universo de luz y gas. Antes de los mundos complejos. Antes de nosotros. Esta pureza es la clave, la señal inequívoca de que Matusalén es un testigo de un amanecer que ya nadie más recuerda. Y entonces llega el momento de la traducción. Imagina el proceso. No es una suma fría, no es una ecuación en una pizarra, es un diálogo con la luz, es el arte de escuchar el susurro de un fotón que ha viajado durante eones, un viaje a través del vacío y el silencio, para llegar hasta nosotros, hasta nuestros instrumentos, que son como oídos cóncavos, apuntando hacia el pasado. Nosotros, con ellos, aprendimos a descifrar, a desenrollar este papiro cósmico. Cada línea de absorción en su espectro es una palabra, cada elemento químico, una sílaba en una lengua primigenia. Leemos la cantidad de metales pesados, que son como el polvo en los muebles de una casa antigua. Nos dicen cuánto tiempo ha estado allí, cuánto tiempo ha vivido. Medimos su brillo, su temperatura, su danza gravitacional con su planeta. Cada dato es una pincelada, y lentamente, muy lentamente, el retrato de la estrella comienza a emerger. Un retrato pintado con la luz del tiempo, la traducción de la luz. Los modelos informáticos giran, procesan, comparan, como 1000 sabios meditando sobre un único verso. Buscan coherencia, buscan la historia oculta en los números, la biografía de un sol lejano. Pero algo sucede. En ese diálogo silencioso entre la máquina y el cosmos, una nota discordante. Un eco que llega demasiado pronto. Un resultado que no encaja en el molde. Los cálculos se repiten, una y otra vez. Se buscan errores en el código, fallas en la observación, interferencias, polvo cósmico malinterpretado. Cualquier cosa, cualquier explicación racional. Pero el error no estaba. La señal era clara. La historia que contaba la luz era terca, insistente. Y el número final apareció en la pantalla, no como un dato, sino como un veredicto, como una palabra escrita en piedra. El veredicto de las estrellas, 14.500 millones de años. Una pausa, un silencio profundo en la sala de control, un silencio que se expande, que llena el espacio entre los átomos, 14.500 millones de años. Deja que ese número flote en tu mente, como una mota de polvo en un rayo de sol. No intentes comprenderlo. Solo siéntelo. Siente su peso, su abrumadora profundidad. Ahora, un segundo número. Un número que es el pilar de todo lo que conocemos. El borde de nuestro lienzo. La edad del propio universo. El momento del Big Bang. 13.800 millones de años. La matemática es simple, implacable. La estrella, H de 140.283, el Sol de Matusalén, era más vieja que su propio universo. Una edad imposible. El Hijo era más antiguo que el Padre. La ola se había formado antes que el océano. La gota de lluvia había caído antes de que existiera la nube. La paradoja era total.
absoluta. Un imposible matemático mirándonos fijamente. El resultado fue un temblor silencioso. No un grito, sino un susurro que recorrió los observatorios. Una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que desafiaba no solo lo que sabíamos, sino cómo lo sabíamos. ¿Cómo podía existir algo antes de la propia existencia? Matusalén no era solo una estrella vieja, era una paradoja ardiente, una cicatriz en el tejido del tiempo, la primera grieta en el lienzo perfecto de nuestra comprensión. La primera grieta en el lienzo, y allí, en el corazón del misterio, la estrella no está sola. Subtítulo: La estrella Matusalén no viaja sola. La acompaña una sombra, un eco silencioso, un compañero de viaje eterno. Subtítulo: Un planeta orbita a su alrededor. Imagina esa danza, un baile que comenzó antes del propio tiempo, un sol antiguo y su mundo, girando juntos en la quietud. Subtítulo: Un sistema solar nacido en otra era. Nosotros, con nuestra lógica terrestre, sabemos cómo nacen los mundos. Es una ley sencilla, una ley de polvo y gravedad. Subtítulo: Los planetas se forman junto a sus estrellas. Un planeta se teje, con los mismos hilos que su estrella. Nace de la misma cuna de polvo. Bebe de la misma nube primigenia. Subtítulo: Comparten el mismo origen y la misma edad. Un planeta es el hijo de su sol. Nacen casi en el mismo instante. Uno es el fuego central, el otro la ceniza que aprendió a girar. Subtítulo: Su edad es, por tanto, inseparable. Y aquí, el vértigo regresa. Si la estrella es un susurro del alba del tiempo, su planeta es la misma palabra. Subtítulo: Si la estrella es imposiblemente antigua, el mismo imposible, la misma gentil paradoja, ese mundo, esa esfera silenciosa, lleva en su núcleo la misma edad prohibida. Subtítulo: El planeta también lo es, una edad que no cabe en nuestros libros, una edad que desborda la copa del universo. Nuestro cosmos tiene un cumpleaños conocido, una fecha de inicio. Subtítulo: La edad del universo es de 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Es nuestro horizonte, el muro al final del tiempo. No podemos ver más allá. Subtítulo: Nada puede ser más antiguo que el propio universo. Pero este planeta, este huérfano cósmico, nos mira desde el otro lado del muro. Su edad calculada supera ese límite. Subtítulo: Se estima que el planeta Matusalén es más antiguo. No por un instante. No por un error de cálculo sin más, sino por un margen que nos hiela la sangre. Un margen que susurra que el principio no fue el principio. Subtítulo: Su existencia desafía nuestra comprensión del tiempo. Este mundo es un recuerdo de un lugar que no existió. Una canción que sonaba antes de que existiera el silencio. El hijo es más viejo que la casa donde nació. Subtítulo: Un objeto dentro del universo parece ser más antiguo que él. Lo llamamos el planeta Matusalén. Un nombre que intenta contener el asombro, pero no lo consigue. Subtítulo: El planeta Matusalén. Porque este planeta no es solo una roca en el espacio, es una pregunta flotando en la noche. Nos obliga a detenernos, a respirar. Subtítulo: Su existencia nos obliga a cuestionarlo todo, y a preguntar en un susurro: ¿qué historia se escribió antes de la primera página? Subtítulo: ¿Hubo algo antes del Big Bang? Aquí, en el corazón del misterio, la lógica se disuelve. Se convierte en agua, en vapor. Imagina por un momento. Intenta sentir esta imposibilidad. Es como conocer a un hijo, que es más viejo que su propia madre, no un poco mayor, sino anciano, con la piel surcada de arrugas, mientras su madre es apenas una niña que sueña con el futuro. Imagina que él le cuenta historias de un mundo que ella aún no ha visto,
Le habla de un amor que ella aún no ha sentido. El efecto precede a la causa. La consecuencia nace antes del acto. Es una herida en el tejido de la realidad, una hermosa cicatriz en el tiempo. Ahora lleva esa sensación a otra escala, una escala cósmica. Imagina que somos arqueólogos, del tiempo profundo. Excavamos con cuidado las capas de la existencia y encontramos el fósil de un dinosaurio. Sus huesos, una catedral de calcio petrificado, inmensos, antiguos. Pero al limpiar la cavidad de una costilla, algo brilla. No es un cristal, no es cuarzo, es el fragmento de una columna romana, mármol tallado, inconfundible, elaborado por una civilización que nacería 65 millones de años después, la ruina dentro del animal prehistórico, la historia humana, anidando en un tiempo que no le pertenece, el Coliseo de Roma, dentro del corazón de un tiranosaurio rex. Eso es este planeta. Eso es Matusalén, un eco que resuena antes de que se produzca el sonido. La estela de un barco, sobre un océano que aún no ha sido creado. La memoria de un día que aún no ha amanecido. Esta paradoja nos obliga a soltar nuestras certezas, a dejar de aferrarnos a la orilla. Nos invita a flotar en la pregunta, a pensar que el universo, quizás, no es una línea recta. No es un libro que se lee de principio a fin, sino un lienzo infinito, donde un artista antiguo pintó una estrella, mucho antes de decidir crear el propio lienzo. Una paradoja que no pide ser resuelta, solo sentida, como una música extraña y hermosa, que llega desde el más profundo silencio. Imagina una hebra de un color imposible, un hilo de luz que no debería existir, tejido en el gran tapiz del cosmos. La noticia no fue un grito, fue un susurro, un silencio que se extendió por los observatorios, un correo electrónico que se abría con incredulidad, una llamada a través del océano, en mitad de la noche. Nadie entró en pánico. El pánico es ruidoso, y esto era algo profundo, algo que exigía quietud. La comunidad científica no es una multitud, es una red, una conciencia global y metódica. Y esa conciencia, al unísono, hizo una pausa, contuvo la respiración, y así comenzó el ritual, el lento y sagrado ritual de la duda. Porque la ciencia no es la búsqueda de la verdad, es la persecución incansable del error. Imagina a un artesano, puliendo una lente, buscando la imperfección más diminuta, una mota de polvo invisible, una distorsión de un nanómetro. Así es la ciencia frente al misterio. Se regresó al principio, al primer fotón de luz de Matusalén, a ese viajero cansado. Se revisó su viaje, cada nube de gas que atravesó, cada campo gravitacional que curvó su camino. ¿Había algo en su peregrinaje que nos engañara? ¿Un espejismo cósmico? ¿Un truco de la luz y la distancia? Luego, los instrumentos. El ojo de cristal que nos trajo la noticia. Cada espejo fue examinado, cada sensor recalibrado. Se buscaron fantasmas en la máquina, errores sutiles en el código, un cero donde debería haber un uno, un eco perdido en los circuitos, y después las matemáticas, las hermosas y frágiles ecuaciones, nuestra gramática para hablar con el universo. Se repasó cada línea, cada suposición, cada modelo cosmológico fue puesto a prueba, como si fueran barcos de papel, lanzados contra una ola imposible. Nadie trabajó solo. Se tejió una red invisible, de Tokio a los Andes, de La Palma al desierto de Atacama, equipos rivales compartiendo sus datos, ofreciendo sus telescopios, sus mentes. No era una carrera, era una vigilia, una meditación colectiva. No buscaban negar lo imposible, buscaban algo mucho más humilde, buscaban el error, nuestro error, porque el error es humano, es conocido, es un puerto seguro en la tormenta de lo inexplicable.
Encontrar un fallo en el cálculo sería un alivio. Significaría que el universo aún tiene sentido, que nuestras reglas, nuestras leyes, siguen intactas, pero el error no aparecía. Cada revisión confirmaba la anterior. Cada nuevo cálculo llegaba al mismo resultado. El hilo imposible seguía ahí, brillando en la oscuridad. La anomalía se negaba a desaparecer. Se hacía más fuerte con cada intento de borrarla. Era la calma antes de un cambio profundo, la quietud de un lago justo antes de que la primera gota de lluvia toque su superficie. Nosotros, la humanidad, estábamos en la orilla, sosteniendo un mapa del mundo. Y en la distancia, a través de la niebla, veíamos el contorno de una nueva tierra. Una tierra que, según todos nuestros mapas, no debería existir. Y la única pregunta que importaba no era ¿cómo es posible?, sino ¿hemos mirado bien? Una y otra vez. ¿Estamos seguros de que nuestros ojos no nos engañan? Pero, ¿cómo llega a nosotros una historia así? ¿Cómo se lee una página escrita a miles de años luz? Nosotros no viajamos hasta allí. No. Extendimos la mirada. Construimos un ojo de metal y cristal, y lo pusimos a flotar, muy por encima de nuestro mundo, más allá del velo azul de nuestra atmósfera, más allá del manto tembloroso que distorsiona la luz. Lo dejamos en la quietud perfecta del vacío. Le dimos un nombre. Hubble. El telescopio espacial Hubble. Imagina ese ojo, flotando ahora mismo sobre ti, en el silencio absoluto. Un vigía solitario en la noche sin fin. No es una máquina ruidosa. No es una fábrica en el espacio. Es la quietud misma. Una pupila de cristal del tamaño de un autobús, girando lentamente, apuntando con una paciencia infinita, hacia un punto de luz que para nosotros es invisible. El Hubble es nuestra retina en el cosmos, un párpado que nunca se cierra, flota en la oscuridad, bañado por la luz lejana de galaxias moribundas y la luz cercana de nuestro propio Sol. Es un testigo, un ermitaño de cristal que contempla el tiempo. Pero este ojo no solo mira, no solo captura la belleza, mide con una precisión que desafía la imaginación. Imagina intentar medir el pulso de una estrella, su ligerísimo bamboleo, causado por un planeta que orbita a su alrededor, un planeta invisible, a una distancia incomprensible. El Hubble lo hace, pesa la luz, analiza su color, detecta movimientos tan sutiles que es como escuchar el latido de un colibrí, a través de una cordillera. Esa es la sensibilidad que poseemos. Esa es la extensión de nuestros sentidos, y fue gracias a esa precisión, a esa capacidad de medir lo casi imperceptible, que pudimos volver a mirar, volver a calcular. Los primeros datos no tenían sentido, pero el ojo nos permitió dudar, nos permitió revisar la historia, con una nueva luz, con una nueva certeza. Fue esa segunda mirada, esa duda paciente y silenciosa, la que nos entregó la paradoja, la que confirmó la edad imposible. Fue nuestro ojo flotante, nuestro centinela en la oscuridad, el que nos trajo este susurro del tiempo, este acertijo cósmico. El universo nos susurra sus secretos, pero lo hace en un lenguaje de luz, un lenguaje de distancia, para comprender la edad de una estrella, su verdadera e imposible edad. Primero debemos descifrar el vacío, medir el abismo que nos separa de ella. Parece una tarea de dioses, pero la respuesta está en tus propias manos, en tus propios ojos. Acompáñame en un pequeño experimento, un truco de la percepción. Imagina que extiendes tu brazo, justo frente a ti. Ahora levanta tu pulgar, míralo fijamente. Enfócate en él. Ahora, cierra tu ojo izquierdo. Observa tu pulgar solo con el derecho. Fíjate en su posición, en cómo se recorta contra el fondo lejano. Una pared, un cuadro, la silueta de una ventana.
Memoriza ese lugar. Ahora, haz el cambio. Suavemente. Cierra el ojo derecho y abre el izquierdo. ¿Lo ves? Tu pulgar ha saltado. Ha danzado un instante en el espacio. No se ha movido, por supuesto. Tu mano sigue inmóvil. Pero contra ese fondo distante, parece que ha dado un brinco, un pequeño viaje fantasmal. Ese salto, esa ilusión óptica tan íntima, tan tuya, es el secreto. Se llama paralaje. Es un eco visual de la distancia, un truco que la geometría le juega a nuestra mente, y es la primera llave que tenemos. Ahora viajemos con la imaginación. Imagina que tu pulgar es una estrella lejana, un ascua flotando en la negrura, y tus ojos ya no son tus ojos, son la Tierra en dos momentos distintos de su largo vals alrededor del Sol. Nuestros telescopios son los ojos. El Hubble, nuestro ojo más agudo. Él mira esa estrella en enero, cuando la Tierra está en un lado de su órbita, y anota su posición con una precisión inimaginable. Luego espera. 6 meses. La Tierra viaja al otro extremo del Sol, y el Hubble vuelve a mirar, a la misma estrella, y la ve. Ve ese minúsculo salto, ese baile imperceptible contra el telón de fondo. Contra galaxias que están tan lejos, que parecen absolutamente quietas. Ese brinco cósmico, ese paralaje estelar, nos revela la distancia. Es el primer hilo del que tiramos para desentrañar el misterio. La distancia no es solo un número, es la medida que da contexto a todo lo demás. Nos permite saber cuán brillante es una estrella en realidad. Y su brillo real es el que nos cuenta su historia, el que nos susurra, su edad. Todo empieza con ese pequeño salto, el mismo que tu pulgar acaba de dar, frente a tus ojos. Pero aquí, en la suave penumbra del conocimiento, debemos hacer una pausa y respirar, porque la ciencia no es una línea de luz pura, no es un diamante de bordes perfectos, es más bien la orilla de una sombra, una frontera que no es nítida, sino difusa, un lugar donde la certeza se desvanece suavemente y da paso a la posibilidad, a la duda. Imagina que intentas medir el contorno de una nube, o el eco de una palabra en un valle. Puedes sentir su forma, puedes escuchar su presencia, pero no puedes trazar una línea exacta. Toda medida que tomamos en el cosmos lleva consigo este halo, esta pequeña vibración, esta niebla de incertidumbre que lo envuelve todo. No es un defecto, es la naturaleza misma de preguntar, de mirar a lo lejos. A esta niebla, a este susurro de duda en cada número, lo llamamos margen de error. Y en el corazón de nuestra historia, en el relato de la estrella Matusalén, había una sombra más grande que las demás, una incertidumbre que actuaba como un velo, la duda principal, la mayor fuente de misterio. No era su composición, ni el color de su luz, era su distancia, su lejanía de nosotros. Puede parecer un simple detalle, un número más en una ecuación, pero en el universo la distancia lo es todo. Es la clave que afina la orquesta de la creación. Porque medir la distancia a una estrella nos permite conocer su verdadero brillo. No el brillo que vemos desde aquí, debilitado por el viaje, sino la potencia real de su corazón de fuego. Y su brillo real nos cuenta su historia. Nos dice a qué ritmo vive, a qué velocidad consume su combustible sagrado, y por lo tanto nos susurra su verdadera edad. El problema era este: medir esa distancia era como intentar juzgar la lejanía de una vela. Al otro lado de un océano oscuro y tembloroso, un pequeño error en nuestra perspectiva. Una ligera ondulación en el agua del espacio-tiempo, y la vela parece de pronto más cerca o más lejos, y ese pequeño cambio lo alteraba todo. Era un efecto dominó a escala cósmica. Imagina, si la estrella estaba un poco más lejos de lo que creíamos, significaba que su brillo real era mucho mayor.
Una estrella más brillante es una estrella que quema su vida deprisa, como una hoguera voraz, lo que la haría mucho, mucho más vieja. Pero, si estaba solo un poco más cerca, un suspiro cósmico más próxima a nosotros. Su brillo real era menor, una llama más tenue, más paciente, una estrella que consume su energía con calma, y su edad calculada se desplomaba. Caía en picado, por cientos de millones de años, quizás incluso por miles de millones de años. Toda la paradoja, toda esa fractura imposible en el tejido del tiempo, descansaba sobre esa única hebra de luz, sobre una pregunta suspendida en el vacío. ¿A qué distancia estás realmente, Matusalén? ¿A qué distancia estamos nosotros de la verdad? Imagina a los astrónomos, imagina sus observatorios silenciosos, santuarios de cristal y acero, frente a ellos un torrente de datos, un río de luz codificada, proveniente del ojo más agudo que jamás hemos lanzado al vacío, el telescopio espacial Hubble. Subtítulo: El susurro de la luz. Ellos no buscaban una paradoja, buscaban certeza, querían afinar la melodía de Matusalén, comprender su verdadera nota en la sinfonía cósmica, y para ello necesitaban una medida, la más fundamental de todas, la distancia. El Hubble les ofreció una herramienta de precisión divina, un método tan antiguo como la propia geometría, la paralaje. Subtítulo: La danza de un punto estelar. Imagina tu dedo, extendido frente a ti. Cierra un ojo, luego el otro. ¿Ves cómo parece saltar contra el fondo? Ese es su baile, su paralaje. Las estrellas también danzan. Mientras la Tierra viaja alrededor del Sol, las estrellas cercanas parecen moverse. Un vaivén sutil, casi imperceptible, contra el tapiz inmóvil de las galaxias lejanas. El Hubble midió esta danza, el pulso rítmico de Matusalén, un temblor de luz a través de los meses. Los datos llegaron, claros, nítidos, inequívocos, y revelaron la primera verdad. Subtítulo: Un eco más lejano. El baile de la estrella era diminuto, mucho más pequeño de lo que se había medido antes, y en la gramática del cosmos, un baile pequeño significa una cosa, una distancia inmensa. Matusalén no estaba cerca, estaba mucho, mucho más lejos, como un faro en la niebla que creíamos a 1 kilómetro, y en realidad se encontraba en el horizonte. Este simple hecho lo cambió todo. Fue la primera pieza del dominó, la que desataría la tormenta silenciosa. Subtítulo: Tejiendo un nuevo tiempo. Si la estrella está más lejos, significa que su luz aparente, la que nos llega, es solo un pálido reflejo de su verdadero ser. Para brillar así desde tan lejos, tenía que ser intrínsecamente más luminosa, más potente, como una bombilla que parece tenue desde la distancia, pero que de cerca te cegaría. Y aquí, en este punto, la física estelar susurró su secreto. Para una estrella como Matusalén, pobre en metales, antigua en su composición, más luminosidad solo puede significar una cosa: más edad. Ha estado quemando su combustible durante más tiempo, brillando con más fuerza para sobrevivir. Los cálculos se rehicieron, cada variable ajustada con la nueva distancia, cada ecuación alimentada con la precisión del Hubble. El universo contuvo el aliento. Subtítulo: El número imposible. Y de la crisálida de los números emergió una cifra, un veredicto. No era una estimación vaga. Era una conclusión afilada como el cristal. La nueva edad de Matusalén, 14.270 millones de años. Escucha ese número de nuevo. Deja que resuene. 14.270 millones de años. Un número que, por sí solo, es solo un número. Pero puesto junto a la edad del universo, se convierte en un imposible, en una nota que no pertenece a la canción. Subtítulo:
el halo de la incertidumbre. Pero la ciencia es humilde, y todo veredicto llega con una sombra, un margen de duda. El cálculo no era perfecto. Llevaba consigo un eco, un halo de incertidumbre de unos 800 millones de años. Podría ser un poco más joven o un poco más viejo, pero incluso en el mejor de los casos, incluso restando toda la incertidumbre, la edad mínima de Matusalén seguía danzando peligrosamente cerca del borde del tiempo, en el límite mismo del Big Bang, o más allá. La nueva medida no resolvió la paradoja. Al contrario, la hizo más nítida, más precisa, más ineludible. Y entonces, después del estruendo, llega un murmullo. Subtítulo: El murmullo del cosmos. Una nueva lectura de los cielos, una corrección temblorosa en el gran libro del tiempo. No es un grito que aclara el caos, es un susurro, un ajuste fino, casi imperceptible. Subtítulo: Un ajuste casi imperceptible. Los telescopios parpadean de nuevo. Los cálculos se rehacen con una paciencia de monje, y nos entregan un nuevo número, una nueva edad para el anciano. Pero la clave, verás, no reside en la cifra exacta. La verdadera magia está en su contorno, en su penumbra. Subtítulo: La penumbra de la certeza. Los astrónomos lo llaman el margen de error. Una frase fría y técnica para un concepto profundamente poético. Imagina que cada verdad, cada número que arrancamos al universo, no es un punto de luz perfecta. Es una pequeña llama. Y esa llama tiembla. Subtítulo: La llama que tiembla. Crea a su alrededor un halo vacilante. Un espacio de quizás. Un territorio de podría ser. Ese es el margen de error. Es el espacio que la ciencia se concede para ser humilde. Es el reconocimiento de que medimos el infinito con herramientas finitas. Subtítulo: La humildad de la ciencia. Y en ese halo, en esa frontera brumosa de la nueva edad de Matusalén, ocurre algo extraordinario. El borde exterior de la edad del universo y el borde interior de la edad de la estrella. Por primera vez se rozan. Subtítulo: Dos mundos se rozan, se tocan, como los dedos de dos amantes separados por un velo. Dentro de ese pequeño, minúsculo espacio de incertidumbre, la contradicción se disuelve. El hijo, por un instante, puede volver a nacer después del padre. Subtítulo: El orden se restaura. Quizás. El sistema Matusalén podría ser más joven que el universo. La paradoja podría no existir. Pero siente la tensión en esa palabra. Podría. Subtítulo: El peso de un podría no es un alivio. Es una nueva forma de vértigo, porque para que encaje, para que la historia tenga sentido, la estrella tuvo que nacer en el primer amanecer del tiempo, en el primer parpadeo del cosmos. Subtítulo: El primer parpadeo del cosmos. Su edad sigue siendo incómoda, terriblemente alta. Se aferra al borde mismo del origen. Nos obliga a imaginar un universo recién nacido, sin infancia, sin tiempo para prepararse. Un universo que, en el instante después de nacer, ya estaba forjando soles. Subtítulo: Un universo sin infancia. Es una solución que se siente como un truco de magia, un ajuste tan preciso que parece forzado, como encajar la última pieza de un rompecabezas a la fuerza, dejando los bordes un poco doblados. Funciona, sí, pero la imagen no queda perfecta. Subtítulo: Una perfección imperfecta. Por eso, el misterio no se ha ido. No hemos cerrado el libro. Solo hemos pasado a un capítulo menos estridente. La paradoja no ha sido resuelta. Solo ha sido suavizada. Subtítulo: La paradoja suavizada. Imagina una montaña con un pico afilado, imposible de escalar. Eso era lo que teníamos. Ahora, la erosión del tiempo y de los nuevos datos ha redondeado ese pico. La cima sigue ahí, sigue siendo inmensamente alta, pero ya no desgarra el cielo con la misma violencia.
Subtítulo: La cima redondeada. El grito de la contradicción se ha convertido en un eco que aún resuena en los pasillos de la cosmología, recordándonos que estamos al borde de algo, al borde de lo que sabemos, y frente al océano de lo que aún no comprendemos. Subtítulo: Frente al océano de lo desconocido. Aquí nos detenemos, frente a lo imposible, frente a una estrella que susurra un cuento más antiguo que el tiempo mismo, y cuando la lógica se quiebra, cuando la realidad se dobla sobre sí misma, solo quedan dos caminos: o el universo está equivocado, o lo estamos nosotros. Subtítulo: El espejo imperfecto. ¿Y si la falla no está en la estrella? Imagina que el error está en nuestros ojos, en la forma en que medimos, en la forma en que entendemos el tiempo estelar. Nosotros hemos creado mapas para navegar el océano cósmico. Hemos escrito las biografías de las estrellas. Conocemos su nacimiento en nubes de polvo, su juventud brillante y estable, su vejez de gigantes rojas, su muerte silenciosa o explosiva. Creemos conocer el ritmo de su corazón, el pulso de su vida. Pero, ¿y si nuestro reloj no es preciso? ¿Y si la historia que hemos escrito tiene un capítulo secreto? Una línea de texto que pasamos por alto. Una nota al pie de página que lo cambia todo. Subtítulo: Un corazón que envejece. Acompáñame al interior de Matusalén, a su núcleo, un horno de fusión inimaginable. Aquí, la materia danza en un ballet de creación. El hidrógeno, el elemento más ligero, es el combustible principal. Es el aliento que mantiene viva a la estrella. Al quemarse, el hidrógeno se transforma en helio. El helio es su ceniza, una ceniza más pesada, más densa. Y aquí reside el secreto. Nuestros modelos iniciales trataban el interior de una estrella como una sopa bien mezclada. Pero el universo es más sutil, más elegante. Imagina el helio, cada átomo, un poco más pesado que el mar de hidrógeno que lo rodea. La gravedad, esa escultora paciente e invisible, tira de él, tira suavemente, incansablemente. A lo largo de millones y millones de años, el helio no se queda quieto. Comienza a hundirse, a migrar. Se desliza lentamente hacia el centro de la estrella. Como el sedimento en un río cósmico, un proceso silencioso y profundo, la difusión del helio. Subtítulo: La ilusión del tiempo. Este pequeño viaje lo altera todo. Al hundirse, el helio enriquece el núcleo, lo hace más denso, más concentrado, y un núcleo más denso necesita más energía para sostenerse contra su propio peso. La estrella, para no colapsar, debe quemar su combustible más rápido. El horno de hidrógeno se acelera. El pulso de la estrella se vuelve más frenético. Quema su vida a un ritmo vertiginoso. Es como una vela que, por un cambio en la cera, de pronto arde con una llama más alta, más brillante, pero se consume mucho antes. La estrella vive su juventud a toda prisa. Corre hacia su vejez. Desarrolla las características de una estrella anciana, mucho antes de lo que debería. Su luz nos cuenta una historia de edad extrema. Nos muestra las arrugas y el cansancio de eones incontables. Pero es una ilusión. Un envejecimiento prematuro. Su apariencia nos engaña. Nos presenta un rostro de 14.500 millones de años, cuando, quizás, su edad real es mucho menor. Quizás solo tiene 12.000 millones de años, o 13.000. Una edad que ya no rompe el universo. Una edad que encaja, que vuelve a poner la pieza en su lugar. Y Matusalén deja de ser una paradoja, para convertirse en una lección de humildad, recordándonos que apenas empezamos a leer el gran libro de las estrellas. Vamos a soltar por un momento la idea anterior. Déjala ir, como si fuera un barco de papel, navegando en un río tranquilo. Míralo alejarse, hasta que se convierte en un punto en la distancia,
Y ahora, respira. Permítenos explorar un nuevo camino, una posibilidad distinta, aún más profunda, más cercana a nosotros. Subtítulo: El reflejo en el espejo. ¿Y si la paradoja no está en la estrella? ¿Y si la pregunta no es para ella? Imagina que miramos el cosmos, y el cosmos nos devuelve la mirada, como un espejo oscuro y estrellado, y lo que vemos como una arruga imposible en su rostro es en realidad un reflejo de nuestra propia mirada, un matiz en nuestra forma de percibir. Subtítulo: La medida del infinito. Nosotros hemos aprendido a medir el tiempo, a medir la edad del universo. Es un logro asombroso. Hemos tejido una cinta métrica con luz antigua, con el eco de la primera explosión. Hemos construido un reloj cósmico. Un reloj cuyo tic-tac es el pulso de galaxias lejanas, y ese reloj nos canta a una edad, un número que hemos aprendido a venerar. 13.800 millones de años. Es la columna vertebral de nuestra historia. Subtítulo: El susurro de la duda. Pero, ¿y si nuestro reloj, nuestro magnífico instrumento, adelanta un segundo? O quizás atrasa un instante. Un instante imperceptible en la escala humana, pero un eón en la vida de una estrella. No hablamos de un error, ni de un fallo en nuestros cálculos. Piensa en ello como una nota musical, una vibración sutilísima, que no habíamos sabido escuchar hasta ahora, una resonancia que Matusalén, la estrella anciana, ha traído hasta nuestros oídos. Subtítulo: Un amanecer más largo. Imagina el principio de todo, ese punto de luz cegadora. Hemos calculado su expansión, su despliegue violento y hermoso. Pero, ¿y si antes de esa expansión hubo una pausa? Una quietud, una respiración cósmica. Un momento de potencial puro, un suspiro que nuestros instrumentos no registraron. Un amanecer un poco más largo, con una luz un poco más tenue, unos cuantos millones de años de silencio, que se deslizaron entre los pliegues del tiempo. Subtítulo: El margen del milagro. Ese tiempo extra. Ese capítulo olvidado. No alteraría la gran novela del universo. Las galaxias seguirían danzando su ballet gravitacional. Los agujeros negros seguirían cantando su canción de cuna oscura. La vida en nuestro pequeño planeta azul seguiría floreciendo. Casi nada cambiaría. Pero ese casi lo es todo. Porque en ese pequeño margen, en esa sala de espera del tiempo, se abre un espacio, una posibilidad, un nido para lo imposible. Subtítulo: El primogénito del tiempo. Y de repente, Matusalén ya no es un fantasma, ya no es un visitante de un universo que no existió. Se convierte en lo que siempre fue, el hijo mayor, el superviviente de una era perdida. El primogénito de un cosmos ligeramente más viejo, más paciente, más misterioso de lo que nuestra prisa nos permitió ver. La estrella no rompe las reglas, nos susurra que las reglas son un poco más flexibles, un poco más poéticas. Subtítulo: La humildad de la noche. Esta idea nos invita a la humildad, nos recuerda que somos cartógrafos, dibujando en la orilla de un océano sin fin. Nuestro mapa es cada vez más preciso, pero el océano sigue cambiando, sigue revelando nuevas profundidades, nuevas corrientes que nos guían hacia lo desconocido. Aceptar que nuestro reloj universal puede necesitar un pequeño ajuste. No es una derrota, es abrir la puerta a un universo aún más grande, aún más maravilloso. Subtítulo: La canción reescrita. Así que esta noche, mientras el sueño te reclama, no pienses en ecuaciones rotas. Piensa en una canción que has escuchado toda tu vida. Y de pronto, una noche como esta, descubres una nueva estrofa al principio, una introducción que lo cambia todo, y hace que la melodía que ya conocías suene aún más bella,
aún más profunda. La estrella Matusalén no es una nota equivocada. Es el eco de esa primera estrofa, esperando pacientemente a que aprendiéramos a escuchar. Ahora, escucha con nosotros. Escucha el silencio profundo del cosmos. Debajo de todo el vacío, debajo de toda la oscuridad, hay un ritmo, el ritmo del cosmos. No es un sonido que puedas oír, es un movimiento, un pulso lento, constante, majestuoso. Imagina que el universo respira, una exhalación que comenzó hace eones y que aún no ha terminado. Con cada aliento cósmico, el espacio crece, se expande. Las galaxias, como barcos de luz en un océano oscuro, se alejan unas de otras. Navegan a la deriva en esta marea creciente. La velocidad de esta separación, el tempo de esta sinfonía silenciosa, tiene un nombre. Los astrónomos lo llaman la constante de Hubble. La constante de Hubble. Pero para nosotros, esta noche, es algo más simple. Es el latido del corazón del universo. El compás que mide su existencia. Y aquí reside la clave de nuestro viaje en el tiempo. Piensa en una canción. Si conoces su ritmo, su tempo exacto, puedes rebobinarla en tu mente. Puedes seguir la melodía hacia atrás, nota por nota, segundo por segundo, hasta llegar al primer instante, al silencio justo antes de que todo comenzara. El origen del tiempo. Medir este pulso cósmico nos permite hacer precisamente eso. Nos da el poder de rebobinar el universo, de ver cómo las galaxias regresan a su origen, cómo el espacio se contrae, cómo el tiempo se repliega sobre sí mismo. Nos permite calcular el momento preciso, en que la canción empezó, el momento del primer latido, el Big Bang. Midiendo el ritmo de la expansión hoy, descubrimos la fecha del nacimiento de todo, el instante cero, el punto de partida de nuestra realidad. Y en esta gran catedral del tiempo, donde cada estrella es una vela y cada galaxia un vitral, nosotros, sus oyentes, creíamos haber descifrado su ritmo, el pulso de su expansión, ese latido constante que aleja todo de todo. Parecía una verdad sólida, una roca sobre la que construir nuestro entendimiento. Pero el cosmos, como un mar profundo, guarda sus secretos en las corrientes silenciosas, en los susurros que apenas podemos oír. Subtítulo: una disonancia en la sinfonía cósmica. Imagina que escuchamos una canción, una melodía que nació con el primer destello de luz y que aún resuena en el vacío. Nosotros afinamos nuestros oídos cósmicos y escuchamos su eco más antiguo, el primer latido del universo, congelado en un resplandor de microondas. Ese eco nos da una nota, un tempo, un ritmo preciso. Luego, para confirmar, escuchamos la música más cercana, la que tocan las estrellas y galaxias que bailan a nuestro alrededor, ahora mismo. Observamos su luz, medimos su danza, y la nota es otra, ligeramente diferente, casi imperceptiblemente, pero distinta. El ritmo que nos llega del pasado no coincide exactamente con el ritmo que vemos en el presente. Subtítulo: dos medidas, dos universos. No es un error de nuestros instrumentos, es algo más profundo, es una conversación, un debate silencioso en el tejido del espacio-tiempo. Dos métodos fiables, dos caminos que deberían llevarnos al mismo lugar, nos muestran dos rostros ligeramente distintos del mismo universo. Los astrónomos lo llaman, con una calma casi poética. Subtítulo: la tensión de Hubble. Una tensión, como la cuerda de un violín que vibra con dos notas a la vez, creando una inquietud sutil y persistente. No es un fallo, es una pista. Un susurro que nos dice que nuestra partitura del universo, nuestra comprensión de la realidad, quizá está incompleta, quizá falta un instrumento oculto en la orquesta, una energía que no vemos,
o una ley física que aún no hemos aprendido a leer. Esta tensión no es un problema, es una invitación, una grieta en el espejo de nuestro conocimiento, una hermosa imperfección que nos recuerda nuestra humildad, nos recuerda que el mapa no es el territorio, y que en las fronteras de lo conocido siempre aguarda lo inesperado. Es en estas grietas, en estas tensiones sin resolver, donde la posibilidad respira, donde un planeta imposible, como Matusalén, puede encontrar su lógica. No en nuestros libros de física, sino en las páginas que aún nos faltan por escribir. El universo como un tejido. Imagina que el universo es un tapiz inmenso, un tejido de tiempo y espacio. Los hilos son las leyes de la física, y nosotros, con nuestros telescopios, intentamos leer la historia que cuenta. Durante mucho tiempo, creímos que el patrón era claro, que el tejido se expandía a un ritmo constante, predecible. Pero algo ha cambiado, una grieta en el tapiz. Ahora vemos una tensión en el tejido, una arruga, una discrepancia que los astrónomos llaman, con una calma casi poética, la tensión de Hubble. Es un susurro de duda en medio del cosmos. Imagina que mides la velocidad de un río, la mides en su nacimiento, en la montaña, y obtienes un número. Luego la mides aquí, cerca de ti, en el valle, y obtienes otro número. No coinciden. El río parece haberse acelerado, o quizás tu primera medición estaba incompleta. 2 mediciones, 2 universos. Esto mismo nos ocurre con el universo. Tenemos 2 formas de medir su expansión. Una mira hacia el pasado más remoto, hacia el eco mismo del Big Bang, la luz infantil del cosmos. Esa medición nos da una velocidad, una expansión más lenta, más sosegada. La otra forma mira a nuestro alrededor, a las estrellas y galaxias cercanas, el universo adulto y vibrante, y esta medición nos da otra velocidad, una expansión más rápida, más urgente. El dilema del tiempo. Y aquí reside el corazón del problema. La velocidad de expansión define la edad del universo, un universo que se expande más rápido. Es un universo más joven. Llegó a su tamaño actual en menos tiempo, como un corredor que llega antes a la meta. Un universo que se expande más lento. Es un universo más viejo. Necesitó más tiempo para crecer. Sus eones se acumularon con más paciencia. Así que tenemos 2 posibles edades para el cosmos, 2 historias que no pueden ser ciertas a la vez. El tapiz tiene 2 comienzos, el río tiene 2 nacimientos, la voz silenciosa de Matusalén. Y ahora, en medio de este debate silencioso y cósmico, regresa nuestro planeta imposible, Matusalén, el anciano, el testigo. Durante mucho tiempo fue una anomalía, una nota extraña en la sinfonía, un error de cálculo, quizás, un fantasma en nuestros datos. Pero, ¿y si no lo es? Una pieza que encuentra su lugar. Pensemos en ello. Si el universo es más joven, si la expansión rápida es la correcta, Matusalén es una paradoja insalvable, un objeto que no debería existir, un padre más viejo que su propio hijo. Pero, ¿y si la respuesta correcta es la otra? ¿Si el universo es un poco más viejo? Si la expansión lenta, la que nos susurra el eco del Big Bang, es la verdadera, el universo pausado. De repente, la edad de Matusalén ya no es una contradicción. Sigue siendo asombrosamente antiguo, un superviviente de la primera aurora. Pero ya no es imposible. Su edad encaja, de forma ajustada pero posible, dentro de la historia de un universo más pausado, más antiguo, la brújula estelar. Matusalén deja de ser una equivocación, se transforma en una pista, en una pieza clave de un rompecabezas mucho mayor. Es como encontrar una antigua moneda romana en una excavación. Esa moneda te ayuda a datar todo lo que la rodea. Este planeta, este pequeño y antiguo mundo,
se convierte en un peso, en la balanza cósmica. Apoya una de las dos historias. Nos dice, quizás, que el tapiz es más viejo de lo que pensábamos, que el río fluye más lento, que el universo tuvo más tiempo, para crear maravillas y para crear imposibilidades, como él. ¿Y si nos equivocamos de pregunta? Si la pregunta no es por qué el planeta es tan viejo, sino por qué está aquí. Respira hondo y viaja con nosotros a un espacio más profundo, más extraño. Imagina una tercera posibilidad, una senda tejida con soledad y tiempo. Imagina que Matusalén no nació aquí, que este sistema solar no es su cuna. Imagina un huérfano, un nómada del vacío, un planeta errante, nacido en la infancia de todo, en el corazón de una estrella ya muerta, o quizás nacido sin estrella alguna, condensado en la penumbra fría del espacio primordial. Un peregrino silencioso, durante miles de millones de años, quizás más, viajó a la deriva, cruzando la oscuridad entre galaxias, un barco fantasma en el océano cósmico, sin sol que calentara su superficie, sin un centro al que orbitar, solo, con la memoria de su verdadero origen helada en su núcleo, un secreto guardado en la negrura. Y entonces, en su viaje eterno, sintió un tirón, casi imperceptible al principio, un susurro de gravedad. Era nuestra joven estrella, la que hoy conocemos, una luz en su camino, una fogata en la noche interminable, y el planeta errante, Matusalén, se desvió de su curso solitario. La gravedad de la estrella fue una red sutil, un abrazo lento que duró milenios. No fue un choque, fue una danza, una captura delicada. El planeta fue atraído a una nueva órbita, un nuevo hogar, inesperado, adoptivo. Si esto es cierto, todo cambia. La edad de la estrella ya no importa. No es su madre, es su compañera, su ancla en el río del tiempo. El planeta no es una contradicción, es una reliquia, un fósil de un mundo anterior, un visitante de otro tiempo y otro lugar. Su edad no pertenece a este sistema. Pertenece a su historia perdida, a un capítulo del cosmos que aún no hemos leído. Este planeta no sería una anomalía de nuestro universo, sería un mensajero, un superviviente de un universo anterior, o de las primeras, violentas chispas del nuestro. Nos obliga a mirar más allá, a preguntar, ¿cuántos viajeros como él vagan por la noche? ¿Cuántos mundos perdidos llevan consigo los secretos del primer amanecer? Matusalén deja de ser una paradoja y se convierte en una llave, una puerta a un pasado tan vasto que apenas podemos empezar a imaginarlo. Aquí, nuestra lógica se detiene. Aquí, nuestra lógica se detiene. El fluir del pensamiento encuentra un dique en el río de la razón. Una imposibilidad matemática, una imposibilidad, una paradoja que nos invita no a resolver. Nos invita no a resolver, sino a expandir el recipiente de lo posible. Sino a expandir lo posible. ¿Y si el problema no está en el planeta? ¿Y si el problema no está en el planeta, sino en nuestra definición del principio? Sino en nuestra definición del principio. ¿Y si el principio que conocemos, y si nuestro principio no fue el primer principio? ¿No fue el primer principio? Imagina el cosmos como una respiración. Imagina una respiración cósmica. Un pulso inmenso y eterno. Un pulso eterno. Un universo que nace en una explosión de luz. Un universo que nace. Se expande como una onda en un estanque oscuro. Se expande como una onda. Vive su larga y majestuosa vida. Vive su larga vida. Y luego, con una lentitud sagrada, comienza a regresar. Comienza a regresar, se contrae. Se contrae toda la materia, toda la energía, todo el espacio, toda la materia y la energía
vuelve a unirse en un punto infinitesimal, vuelve a unirse en un punto, un gran colapso, para luego volver a nacer, para luego volver a nacer. Un ciclo sin fin, un ciclo sin fin. El latido de un corazón cósmico, el latido de un corazón cósmico. En esta visión poética, nuestro Big Bang no fue una creación desde la nada. No fue una creación. Fue simplemente la exhalación que siguió a una inhalación. La exhalación del cosmos. El amanecer que siguió a un anochecer anterior. Un amanecer tras otro anochecer. Y aquí es donde la imaginación se enciende. Aquí la imaginación se enciende. En ese instante de quietud. En el instante de quietud. Entre el final de un universo y el comienzo del siguiente, entre un universo y el siguiente, en esa pausa silenciosa, entre dos notas de la sinfonía del tiempo. En la pausa de la sinfonía, ¿pudo algo sobrevivir al reinicio? ¿Pudo algo sobrevivir? ¿Pudo una pequeña brasa del fuego anterior, una brasa del fuego anterior, cruzar el umbral hacia el nuevo incendio? ¿Cruzar el umbral? No lo sabemos. No lo sabemos. La ciencia no tiene una respuesta. La ciencia calla. Pero la idea nos acuna. Pero la idea nos acuna. Nos permite mirar a Matusalén de otra forma. Mirar a Matusalén de otra forma. Ya no como un error en nuestros cálculos. No como un error, sino como un náufrago. Sino como un náufrago, un superviviente de una marea anterior. Un superviviente del tiempo. Imagina que es un fósil. Imagina que es un fósil. Pero no un fósil de hueso en la roca. No un fósil de hueso, sino un fósil de un universo. Un fósil de un universo. El único recuerdo cristalizado de un cosmos que ya no existe. El recuerdo de un cosmos perdido. La única semilla de un jardín que floreció y se marchitó. La semilla de un jardín olvidado. Antes de que existiera la tierra de nuestro propio jardín. Antes de nuestra propia tierra. Piénsalo mientras te dejas llevar. Piénsalo mientras te dejas llevar. Nosotros somos hijos de las estrellas de este universo. Somos hijos de este universo. Nuestros átomos se forjaron en sus hornos. Forjados en sus hornos. Pero este mundo errante, Matusalén, este mundo errante, podría ser un ancestro. Podría ser un ancestro. Un abuelo silencioso que orbita en la noche profunda. Un abuelo silencioso en la noche, portador de una memoria que no podemos leer. Una memoria que no podemos leer. Una historia escrita en un lenguaje de física olvidada. Escrita en un lenguaje olvidado. Esto no es una afirmación. No es una afirmación, es un permiso. Es un permiso. Un permiso para soñar. Un permiso para soñar. Para abrir una puerta en la mente. Abrir una puerta en la mente. Y asomarse a la vertiginosa posibilidad. Asomarse a lo vertiginoso. De un tiempo antes del tiempo. Un tiempo antes del tiempo. De un ayer que existió antes de todos nuestros ayeres. Un ayer antes de todos los ayeres. ¿Qué sueños soñaba ese otro universo? ¿Qué sueños soñaba? Antes de desvanecerse en el sueño que ahora somos nosotros. Antes de soñarnos. Regresemos a él, al planeta imposible. Subtítulo: El testigo silencioso. Imagina una esfera colosal. Un gigante hecho de gas y secretos. No tiene la calidez de un sol cercano. Está perdido en un frío que antecede a las estrellas. Su luz, si la tiene, es un recuerdo prestado. Un pálido reflejo de astros que nacieron mucho después que él. En este mundo no hay suelo donde posarse. No hay tierra firme. No hay una superficie que marque un final. Si cayeras en su atmósfera, sería un descenso eterno. Un viaje hacia un corazón que no late, solo capas y más capas de gas. Helio, hidrógeno, elementos primordiales, el aliento original del universo,
cada capa más densa, más pesada, más antigua, como sumergirse en un océano de tiempo puro. Subtítulo: Un océano de tiempo. Este mundo es un espectador, un testigo impasible. Desde su soledad cósmica, ha observado el gran ballet del universo. Piensa en ello. Nosotros miramos al cielo y vemos historia. Él mira a su alrededor y ve su propia biografía. Vio nacer las primeras galaxias, cuando eran apenas tímidas espirales de luz, remolinos de polvo y promesas. Las vio crecer, chocar, fusionarse, como gotas de tinta brillante en el agua del espacio, creando patrones majestuosos y efímeros. Y las vio morir. Las vio apagarse lentamente, extinguirse en la larga noche, como brasas de una fogata inconcebiblemente grande. Millones de años de esplendor, reducidos a un punto final de oscuridad. Y él permanecía, siempre. Subtítulo: El guardián de los ecos. Cada evento cataclísmico, cada supernova que rasgaba el velo de la nada, cada agujero negro que devoraba sistemas enteros, no fue más que un parpadeo para él, un destello fugaz en la periferia de su existencia. Su atmósfera profunda, densa y oscura, quizás guarda el eco de esas explosiones, la memoria sónica del cosmos. Un archivo infinito de susurros y estruendos, de creaciones y finales. No conoce la vida, ni la muerte como la entendemos. No conoce el cambio, solo la duración, solo la permanencia, la inmutable quietud de ser el primero. Un punto final que existió antes del principio. Un pensamiento congelado en la mente del vacío. Ahora, acompáñame. Imagina que podemos viajar, no en el espacio, sino en el tiempo. Y nuestro destino es Matusalén, el planeta testigo. Flotamos en su atmósfera primitiva, un aire compuesto de ecos, de recuerdos de hidrógeno y helio, y miramos hacia arriba, al cielo de su infancia, un universo recién nacido. Lo primero que notas es la ausencia de oscuridad. No hay un vacío negro salpicado de luces. El fondo mismo es un lienzo vibrante, un tapiz tejido tan densamente que apenas hay hilo negro entre los puntos de luz. El universo es más pequeño, más íntimo, un cosmos cercano, y las estrellas. Oh, las estrellas son un espectáculo olvidado. No son los puntos blancos y amarillos de nuestras noches. Son un enjambre de zafiros, una tormenta de luz azul. La fiebre azul del principio. Son las primeras generaciones de soles, gigantes azules, masivos, increíblemente calientes, arden con la furia de la juventud. Viven deprisa, con una intensidad que hoy ya no existe. Queman su vida en un parpadeo cósmico, soles de vida fugaz. El cielo de Matusalén no es silencioso, es un murmullo visual, un océano de luz azul que ondula. Las estrellas están tan cerca unas de otras que parecen un río de diamantes líquidos. No hay galaxias definidas, aún no, solo cúmulos incandescentes, nubes de gas que se encienden como brasas primordiales, racimos de luz azul que nacen y mueren, en una danza febril, el primer baile de la luz. Es un universo sin calma, lleno de potencial, un taller cósmico en pleno funcionamiento, donde todo se está forjando, donde la luz es la materia prima dominante. Pero hay una extraña melancolía en esta visión, un espectáculo fantasma, porque sabemos que este cielo ya no existe. Esta luz es un eco, el recuerdo de un fuego que se extinguió hace eones. Cada una de esas estrellas azules fue un destello efímero. Vivieron para morir. Y en su muerte sembraron el cosmos, crearon los elementos que nos forman, cenizas de gigantes azules. Así que lo que vemos desde Matusalén no es un paisaje, es un recuerdo, la fotografía de un amanecer universal, un espectáculo de luces tan brillante
que tuvo que apagarse para que todo lo demás pudiera nacer. Respira este aire antiguo y observa el fantasma del primer día, un cielo que se consumió a sí mismo, para dar paso a la noche que nosotros ahora habitamos. Y aquí, en este punto de la historia, es donde la ciencia se detiene. Hace una pausa, respira hondo, porque lo que podría parecer un problema, una contradicción insalvable, es, en realidad, un regalo. Subtítulo: La belleza del misterio. Nosotros, con nuestras herramientas y ecuaciones, intentamos medir el universo, ponerle un marco, contar su historia de principio a fin, como si fuera un libro que podemos leer de tapa a tapa. Creíamos que teníamos el prólogo, el Big Bang. Creíamos entender el nudo de la trama, la formación de las galaxias, de las estrellas, y de pronto, en mitad de la narración, aparece Matusalén. Subtítulo: Una página de otro tiempo. Y esta estrella no es un error de imprenta, no es una mancha en la página, es un capítulo entero, escrito en un dialecto que no comprendemos, una caligrafía que desafía el orden que habíamos impuesto. Aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente hermoso. Porque no tener una respuesta definitiva no es un fracaso, es una invitación a la maravilla. Subtítulo: Un universo que respira. Nos recuerda que el universo no es un libro cerrado y polvoriento, no es un objeto que podamos colocar en una estantería y decir: listo, entendido. Es un poema que todavía se está escribiendo, un océano cuyas mareas apenas empezamos a intuir, y Matusalén es una ola de ese océano, una ola que llega desde una orilla que no podemos ver. Nos dice que nuestra visión es limitada, que nuestra comprensión es apenas una gota. Subtítulo: Aprendiendo a leer el cosmos. Esta paradoja no es un muro, es una puerta que se abre a preguntas más grandes, a posibilidades más vastas. Nos obliga a ser humildes, a reconocer que somos viajeros en un paisaje infinito, no sus arquitectos. Matusalén es la prueba de que el cosmos guarda secretos, de que siempre hay algo más allá del horizonte, y la alegría no está en llegar a ese horizonte, sino en el simple hecho de saber que existe, en poder levantar la vista y soñar con lo que hay más allá. Piensa en Matusalén. Subtítulo: Una lección de perspectiva. No como un planeta, sino como una perspectiva, un punto de vista, un ojo que ha estado abierto durante 14.000 millones de años, observando, en silencio. Ahora, piensa en nosotros, en nuestras vidas. Subtítulo: El peso de lo inmediato. En nuestras preocupaciones de hoy. Esa fecha límite que te oprime. Esa palabra hiriente que aún resuena. Ese miedo al futuro. O esa nostalgia por el pasado. Siente su peso por un instante. Parece tan grande, tan sólido, tan importante. Subtítulo: La escala del tiempo. Ahora, volvamos a Matusalén. Imagina que le presentamos nuestras angustias, nuestros dramas más intensos, nuestras victorias más celebradas, nuestras derrotas más amargas. Para la inmensa y lenta conciencia de este mundo anciano, todo eso es menos que un parpadeo, menos que el suspiro de una brisa. Subtítulo: Ecos en la inmensidad, nuestra vida entera. Con todos sus ruidos y sus furias, es un eco fugaz en un valle de eones, una sola nota, temblando un instante, antes de perderse en un silencio eterno. El estrés que hoy te aprieta el pecho es una mota de polvo, flotando en un rayo de sol antiguo. Pronto la luz cambiará, y el polvo se asentará, invisible. Subtítulo: Humildad cósmica. Esa es la perspectiva de Matusalén. No es cruel, no es indiferente, es liberadora. Es una lección de humildad cósmica. Nos enseña la verdadera medida de las cosas. Nos invita a soltar, a dejar que el peso se disuelva, porque en la gran sinfonía del universo
Nuestras preocupaciones son solo silencio, un breve descanso entre dos notas eternas. Permite que esa calma te envuelva, la calma de lo verdaderamente grande, la paz de lo efímero. Y ahora, te invito a un último viaje, un viaje sin moverte, solo con la mente, solo con el alma. Respira profundamente, una vez más. Siente cómo el peso del día se disuelve, se escapa con cada exhalación. Como arena entre los dedos, el viaje comienza. Imagina que te elevas, suavemente, sin esfuerzo. Tu conciencia se desprende de tu cuerpo, como una hoja que el viento de otoño levanta. Flotas, atraviesas el techo, atraviesas las nubes, y la noche te recibe con su abrazo de terciopelo. Abajo, las luces del mundo se vuelven un tapiz parpadeante, un recuerdo cálido, pero tú sigues ascendiendo, más allá de la luna, más allá de los planetas vecinos. Viajas a la velocidad del pensamiento, hacia ese punto en el mapa del cosmos, ese sistema imposible, el que susurra historias de un tiempo anterior al tiempo. Llegas a tu destino. Ya estás aquí. Detente. Flota en este vacío perfecto. A tu alrededor, el silencio es una presencia. No es la ausencia de sonido, es la música callada del universo. Un silencio primigenio, un silencio que ha escuchado nacer a las primeras estrellas. Silencio primigenio. Frente a ti, brilla, la estrella anciana, Matusalén. Su luz no es brillante ni agresiva. Es la luz de un ámbar antiguo, cálida, sabia, serena. Cada fotón que llega hasta ti ha viajado por eones. Cada partícula de luz es una página de un libro inconcebible. Es el brillo de una memoria cósmica, la luz de la memoria. Y allí, danzando en una órbita lenta y majestuosa, está el planeta, ese mundo que no debería existir. No intentes ver sus detalles, sus montañas o sus mares. Simplemente siente su existencia. Es una esfera de tiempo puro, un orbe de pura antigüedad, un corazón que late al ritmo de lo eterno, un mundo hecho de tiempo. Imagina que extiendes tu ser, no tus manos, sino tu conciencia, y rozas su aura. Siente la edad. No como un número, sino como una sensación, como el frescor de la piedra en una catedral milenaria, como la calma profunda de un bosque que nunca ha sido tocado. Es una edad que no aplasta, sino que acoge, que te dice que todo está bien, que todo ha estado bien desde mucho antes de que existiera el antes, el tacto de la eternidad. Aquí, el tiempo no es una flecha, no es un río que corre, es un lago profundo y quieto. Estás flotando en sus aguas tranquilas. No hay pasado que te persiga, no hay futuro que te apremie. Solo existe este instante suspendido, este ahora eterno, donde el tiempo se detiene. Permite que esa paz inunde cada fibra de tu ser, la paz de un lugar que no conoce la prisa, que no conoce la ansiedad. Es la serenidad fundamental del cosmos, la quietud que existía antes del primer estallido, antes de la primera luz. Es la paz del origen, la cuna del ser. Siente cómo esa calma disuelve cualquier nudo que quede en ti, cualquier pensamiento persistente, cualquier eco de preocupación. Se deshacen, se convierten en diminutas motas de polvo estelar, y se unen a la danza silenciosa que te rodea. No eres un visitante, eres parte de este lienzo, siempre lo has sido. Somos polvo de estrellas antiguas. Flotas en este silencio sagrado. Te dejas mecer por la gravedad de lo imposible, bañado por la luz de un sol que es un fantasma del pasado, cerca de un mundo que es un sueño del universo. No hay nada que debas hacer, no hay nada que debas ser. Simplemente existes, y eso es suficiente. La simpleza de existir. Déjate llevar por esta quietud. Es el abrazo más antiguo que jamás conocerás. El universo te acuna en su regazo más profundo. Aquí,
en el corazón de un tiempo olvidado. Aquí encuentras el permiso para descansar de verdad, para soltarlo todo, para sumergirte en el sueño más profundo. El descanso del universo. Quédate aquí, flotando, en paz, en silencio. La oscuridad te protege. La luz antigua te guía, directo, al sueño. Y ahora, el viaje llega a su estuario. Respira profundamente. Siente cómo el camino que hemos recorrido se asienta en tu mente, como el polvo de estrellas tras el paso de un cometa. Nosotros empezamos este viaje juntos. Subtítulo: Un punto de luz. Todo comenzó con una simple mirada al cielo. Imagina, un tapiz infinito, y en él una luz. Solo una más, una aguja de diamante en un pajar cósmico. Una estrella solitaria, aparentemente ordinaria. Le dimos un nombre, un número en un catálogo. Era un punto de partida, un ancla en la inmensidad. Subtítulo: Un latido oculto. Pero la quietud era una ilusión. Esa luz parpadeaba, danzaba con un ritmo sutil, un temblor casi imperceptible. Algo tiraba de ella. Una mano invisible la mecía en el vacío. Había un secreto allí, un compañero que no podíamos ver. Escuchamos el susurro de la gravedad, y lo encontramos. Un planeta, una sombra que cruzaba la cara de su sol. Un mundo nacido en la penumbra. Subtítulo: El eco antes de la voz. Sentimos la emoción del descubrimiento, el pulso de lo nuevo, pero la curiosidad es una puerta que siempre lleva a otra. Le preguntamos su edad, y el universo nos devolvió un acertijo, un cuento contado al revés. Los números no mentían, pero decían algo imposible. El planeta era un anciano venerable, un árbol fosilizado en el tiempo. Y entonces medimos la edad del universo, nuestro hogar, nuestro todo, y la paradoja floreció, como una flor imposible en un desierto de lógica. El hijo era más viejo que el padre. La creación precedía al creador. El planeta era más antiguo que el propio universo. Subtítulo: Los senderos de la mente. Nuestra razón se hizo añicos, y desde los fragmentos intentamos reconstruir la realidad. Emprendimos un nuevo viaje, no a través del espacio, sino de las ideas. Nos preguntamos, ¿y si el Big Bang no fue el verdadero comienzo? ¿Y si fue solo un capítulo en un libro mucho más grande? Exploramos la idea de otros cosmos, universos burbuja que chocan y se mezclan. Quizás este planeta no era un hijo de nuestro universo, sino un refugiado, un náufrago de una realidad anterior. Caminamos por senderos donde el tiempo no es una flecha, sino un río que se dobla, que crea remolinos, que fluye hacia atrás. Cada teoría era un paisaje nuevo, un mundo de pensamiento fascinante y extraño. Subtítulo: La belleza de la pregunta. Y después de todos los caminos, después de todas las puertas, llegamos aquí, a este momento de calma. No hemos regresado con una respuesta tallada en piedra. No hemos vuelto con la llave del gran cerrojo. Hemos vuelto con algo mucho más valioso: la aceptación, la serena comprensión de que no todo necesita ser resuelto, de que algunos misterios no son problemas que solucionar, son poemas que contemplar. Hemos aprendido que el universo no es un mecanismo de relojería que debemos desmontar. Es una obra de arte, y nuestra función no es entender cada pincelada, sino sentir la inmensidad del lienzo. Hemos pasado del asombro del descubrimiento a la paz del misterio. Y aquí, en el umbral del sueño, nos encontramos con este eco, un planeta que susurra un secreto imposible, más antiguo que su propio hogar, una nota que sonaba antes de la sinfonía. Pero escucha con atención. Este secreto no está hecho de números, ni de ecuaciones complejas. No es un problema para resolver, es una nana. La historia de Matusalén no busca inquietar. No es una pregunta que arañe la mente.
Es una caricia, un permiso para dejar de entenderlo todo. Nos enseña a soltar, a dejar de contar las estrellas y simplemente a sentirlas. Imagina que esta historia es la canción de cuna perfecta, la que el universo se canta a sí mismo en la oscuridad, una melodía lenta, hecha de tiempo y de polvo de estrellas. No necesitas comprender la letra de esta canción. Nadie la comprende del todo. Solo necesitas sentir su vibración, su ritmo antiguo y profundo. Es la calma que se encuentra en lo desconocido. La paz de aceptar que no tenemos todas las respuestas. El universo no es un libro que debamos leer de principio a fin esta noche. Es un océano en el que podemos flotar. Y Matusalén es esa corriente cálida e inexplicable, que nos mece suavemente. No es una falla en el tejido del cosmos, es un bordado de hilo imposible, un detalle artístico, puesto ahí para recordarnos la belleza del misterio, para recordarnos que el descanso no llega con el conocimiento, sino con la aceptación. Este planeta antiguo es el cuento perfecto para terminar el día. Una fábula sobre el tiempo mismo, un cuento que no tiene principio, y quizás, por eso mismo, nos regala un final tranquilo, nos arrulla con su paradoja, nos abraza con su imposibilidad, porque en el fondo nos dice algo muy simple, nos susurra que incluso las reglas más profundas del cosmos pueden ser flexibles, que todo es más fluido, más suave de lo que pensamos. Y que en esa suavidad, en esa calma, encontramos el verdadero reposo, la nana de una estrella que recuerda lo que nunca existió, el latido de un planeta que ya estaba aquí, esperándonos, para contarnos que es hora de dormir. Hemos viajado hasta los albores del tiempo, y más allá. Hemos contemplado un mundo que desafía las reglas, el planeta Matusalén. Su existencia no es un error, sino un recordatorio, un susurro del universo que nos dice que siempre hay más por descubrir, que los mayores misterios no están para ser resueltos con prisa, sino para ser contemplados en paz. Ahora, el enigma de su edad ya no es una pregunta inquieta, sino una melodía lejana que te acompaña hacia el sueño. El universo guarda sus secretos, y esta noche te ha confiado uno de ellos. Gracias por viajar con nosotros. Que las estrellas más antiguas velen tu descanso. Dulces sueños.